1. Comprende que el sufrimiento no viene de lo que pasa, sino de cómo lo interpretas. Si hoy estás sufriendo, hay algo que debes entender de inmediato. El sufrimiento no viene de lo que te sucede, sino de la forma en que tu mente lo interpreta. Dos personas pueden vivir la misma experiencia, pero mientras una se hunde en el dolor, la otra lo usa como impulso para crecer. ¿Cuál es la diferencia? La percepción. Carl Jung lo explicó claramente. Hasta que no hagas consciente lo inconsciente, dirigirá tu vida y lo llamarás destino. Lo que esto significa es que muchas veces sufrimos no por lo que ocurre, sino por los significados inconscientes que le damos a cada situación. Lo que más te duele no es la realidad, sino la historia que te cuentas sobre ella. El poder oculto de tu mente. Cómo creas tu propio sufrimiento. Piensa en esto. Si una persona te rechaza, podrías verlo de dos formas. Esto significa que no soy suficiente, que nunca seré amado, que siempre me dejarán. Esto significa que esa persona no era para mí y que ahora tengo espacio para alguien que sí me valore. ¿Ves la diferencia? La misma situación, dos interpretaciones completamente opuestas. Una genera sufrimiento, la otra libera. La forma en que interpretas la realidad define cuánto sufres. Pero aquí está el problema. La mayoría de las personas interpretan todo desde su herida más profunda. Si cargas abandono, verás rechazo en todo. Si cargas inseguridad, verás ataques donde no los hay. Tu percepción está distorsionada por lo que no has sanado. Facto número 1. No sufres por lo que pasa, sino por lo que significa para ti. Imagina que pierdes un trabajo. Una persona podría verlo como el fin del mundo, otra como una oportunidad para algo mejor. La diferencia no está en el evento, sino en la interpretación. Cuando crees que todo es una tragedia, tu vida se convierte en una serie de desgracias. Cuando crees que todo es una lección, tu vida se convierte en una constante evolución. ¿Cómo empezar a cambiar la forma en que interpretas la realidad? Cada vez que algo te haga sufrir, pregúntate, ¿qué historia me estoy contando sobre esto? ¿Realmente es tan grave? ¿Estoy exagerando el impacto de esta situación? ¿Puedo ver esta experiencia desde otro ángulo? Encuentra el aprendizaje detrás del dolor. Jung decía que lo que más te duele suele ser lo que más necesitas aprender. Si algo te está haciendo sufrir, pregúntate, ¿qué me está enseñando esta experiencia sobre mí mismo? Desarrolla la habilidad de la reestructuración cognitiva. Cada vez que interpretes algo negativamente, obliga a tu mente a buscar una nueva perspectiva. En lugar de, esto es lo peor que me pudo pasar, prueba con, esto es lo que necesitaba para despertar. Deja de tomarte todo como algo personal. La mayoría de los sufrimientos vienen de tomarnos las cosas demasiado en serio. No todo es un ataque. No todo es un rechazo. No todo es una señal de que eres insuficiente. Rompe con la necesidad de que todo tenga un sentido inmediato. Muchas veces, el sufrimiento es solo resistencia a lo desconocido. Queremos entender por qué nos pasó algo antes de tiempo. Y en esa obsesión por encontrar respuestas, nos desgastamos. Hay cosas que solo tienen sentido cuando miras hacia atrás. Haz el ejercicio de observación externa. Imagina que tu vida es una película y que tú solo estás observando la historia sin apego emocional. Cuando te separas del sufrimiento y lo ves desde afuera, te das cuenta de que todo es pasajero y que al final eres tú quien decide qué peso darle a cada situación. El momento en que el sufrimiento deja de controlarte. Cuando empiezas a aplicar esto, sucede algo poderoso. Dejas de ser una víctima de tu propia mente. Ya no te afectan las críticas como antes. Ya no sientes que cada pérdida es el fin del mundo. Empiezas a ver los desafíos como oportunidades en lugar de castigos. Y aquí está la clave. Cuando entiendes que el sufrimiento es una construcción mental, tienes la capacidad de destruirlo. Pero hay algo más. La raíz más grande del sufrimiento es el apego a lo que no puedes controlar. Y en el siguiente punto, te enseñaré cómo romper con eso para que nunca más vuelvas a ser prisionero del dolor. 2. Rompe el apego a lo que no puedes controlar. Si hay algo que mantiene a las personas atrapadas en el sufrimiento, es la necesidad de controlar lo incontrolable. Quieres que los demás actúen como tú esperas. Quieres que las cosas salgan exactamente como las planeaste. Quieres que la vida se ajuste a tus expectativas. Pero aquí está la verdad cruda.
La vida no te debe nada. Y cuanto antes lo aceptes, antes te liberarás del sufrimiento. Carl Jung hablaba de cómo el apego es la raíz del sufrimiento humano. Nos aferramos a personas, situaciones, ideas, y cuando la realidad no encaja con lo que queremos, sentimos dolor. Pero este dolor no viene de la vida, viene de la resistencia a aceptarla tal como es. Facto número 1. Cuanto más intentas controlar, más sufres. Observa tu propia vida. ¿Cuántas veces has querido cambiar a alguien y te has frustrado porque esa persona sigue igual? ¿Cuántas veces has planeado algo y cuando no salió como esperabas, te llenaste de ansiedad? El sufrimiento no viene del evento, sino de la lucha contra lo que es. Las personas no cambian porque tú quieras. Cambian cuando ellas deciden hacerlo. Las cosas no siempre salen como las planeas, pero eso no significa que no puedan salir incluso mejor. La incertidumbre es parte de la vida. Cuanto más la rechaces, más te dolerá. ¿Cómo liberarte del apego y dejar de sufrir? Acepta que no tienes control sobre todo. La vida es impredecible. No importa cuánto intentes planear, siempre habrá cosas fuera de tu control. Fluye con lo que venga en lugar de resistirte. Identifica lo que sí puedes controlar. No puedes controlar a los demás, pero sí cómo reaccionas. No puedes controlar lo que pasa, pero sí cómo lo interpretas. Invierte tu energía en lo que depende de ti y deja ir lo que no. Aprende a soltar sin miedo. Muchas veces nos aferramos a algo porque creemos que sin ello no seremos felices. Pero la felicidad no depende de nada externo. Si aprendes a estar bien, sin necesidad de aferrarte a nada, te vuelves inquebrantable. Deja de vivir en la expectativa y empieza a vivir en la aceptación. Las expectativas rígidas generan frustración. En lugar de esperar que algo pase de cierta manera, acepta lo que venga y adáptate. Practica la filosofía del que sea lo que tenga que ser. No significa rendirse, significa confiar en que todo se acomoda como debe ser. Cuando dejas de forzar, la vida fluye mejor. Comprende que todo es temporal. Lo que hoy te duele, mañana será un recuerdo. Lo que hoy parece imposible, en unos meses podría no tener importancia. El sufrimiento se alimenta de la idea de permanencia, pero nada en la vida es eterno. Haz una lista de lo que más te preocupa ahora mismo. Luego divídelo en 2 columnas, lo que puedes controlar y lo que no. Verás que la mayoría de tus preocupaciones están en la segunda columna. Ahora comprométete a soltar lo que no puedes cambiar. El verdadero poder de soltar. Cuando sueltas el control, algo poderoso sucede. Tu ansiedad se reduce. Ya no gastas energía preocupándote por cosas que no puedes cambiar. Te vuelves más ligero. El peso de la frustración desaparece porque ya no estás luchando contra la realidad. Las cosas empiezan a acomodarse por sí solas, porque en lugar de forzar, permites que todo fluya naturalmente. Ejercicio práctico para romper con el apego. Si realmente quieres liberarte del sufrimiento, prueba esto. Durante una semana, cada vez que algo no salga como quieres, en lugar de resistirte, di en voz alta: esto es lo que es. Lo acepto y sigo adelante. Cuando sientas que quieres controlar a alguien, recuerda que cada persona tiene su propio proceso. Enfócate en ti. Haz una lista de las cosas a las que te aferras y pregúntate: ¿qué pasaría si simplemente las dejo ir? Cada noche, pregúntate: ¿qué tan libre fui hoy de la necesidad de control? Cuando practicas esto, notarás que la vida se vuelve mucho más ligera. No porque todo sea perfecto, sino porque finalmente dejas de luchar contra lo inevitable. Pero aquí viene algo aún más profundo. No basta con soltar el apego a lo externo. También debes aprender a manejar lo que pasa dentro de ti. Porque si no dominas tus emociones, seguirás sufriendo aunque todo lo demás esté en orden. Y de eso hablaremos en el siguiente punto. Tercera, domina tus emociones en lugar de dejar que ellas te dominen. El sufrimiento no solo viene de lo que pasa fuera de ti, sino de cómo manejas lo que pasa dentro de ti. Tus emociones pueden ser tu mayor aliada o tu peor enemiga. Si no aprendes a dominarlas, te controlarán, te harán reaccionar impulsivamente y te mantendrán atrapado en ciclos de dolor. Pero si logras gestionarlas, te convertirás en alguien inquebrantable. Carl Jung hablaba sobre la sombra, esa parte de ti que reprimiste porque la sociedad te enseñó que era inaceptable. Cuando ignoras tu sombra, ella se convierte en tu carcelera.
Te hace reaccionar con ira descontrolada, con miedo paralizante, con tristeza profunda. Pero cuando la integras y la comprendes, dejas de ser víctima de tus propias emociones. Facto número 1. No eres tus emociones, eres quien las observa. Imagina esto. Estás en un mar agitado, las olas representan tus emociones. Si te dejas llevar, te hundirás. Pero si aprendes a surfearlas, podrás moverte con ellas sin ahogarte. Ese es el poder de la gestión emocional. La ansiedad no es el problema. El problema es tu resistencia a sentirla. El miedo no es el enemigo, sino tu forma de interpretarlo. La tristeza no es el fin, sino una señal de que algo necesita ser atendido. ¿Cómo dejar de ser esclavo de tus emociones? Observa tus emociones sin identificarte con ellas. Cuando sientas ansiedad, miedo o enojo, en lugar de reaccionar, detente y obsérvalo. Dite a ti mismo, estoy sintiendo esto, pero no soy esto. Separarte de la emoción te da control. Haz preguntas en lugar de reaccionar. Cada vez que una emoción intensa te golpee, en lugar de dejarte arrastrar, pregúntate, ¿de dónde viene esta emoción? ¿Realmente es tan grave? ¿Qué pasaría si no reaccionara de inmediato? Cambia tu diálogo interno. En lugar de decir, no puedo con esto, di, esto es temporal y puedo manejarlo. Las palabras que usas para hablar contigo mismo definen la intensidad de lo que sientes. Encuentra la raíz en lugar de solo tratar el síntoma. Si algo te hace sufrir constantemente, no es la situación en sí, sino lo que representa para ti. Jung decía que el verdadero crecimiento ocurre cuando confrontamos lo que evitamos. Pregúntate, ¿qué herida de mi pasado está activando esta emoción? Usa la técnica de la respiración consciente. No puedes pensar con claridad si tu cuerpo está en modo de alerta. Antes de reaccionar, respira profundamente. Inhala en 4 tiempos, sostén y exhala en 6. Esto envía una señal a tu cerebro de que no hay peligro real. Escribe lo que sientes antes de reaccionar. En lugar de actuar desde la emoción, escríbelo en un papel o en tu teléfono. A veces, al ver lo que sentimos escrito, nos damos cuenta de que no es tan grande como lo imaginábamos. Convierte tus emociones en acción. La emoción es energía en movimiento. Si no la canalizas, se quedará atrapada dentro de ti y se convertirá en sufrimiento. Si sientes enojo, úsalo para hacer ejercicio. Si sientes ansiedad, sal a caminar. Si sientes tristeza, escribe o crea algo. No dejes que se acumule sin dirección. Ejercicio práctico para dominar tus emociones. Si realmente quieres empezar a controlar lo que sientes, haz esto durante una semana. Cada vez que algo te haga sentir una emoción fuerte, anótalo. ¿Qué fue? ¿Cómo reaccionaste? ¿Cómo podrías haber reaccionado diferente? Antes de explotar con alguien, cuenta hasta 10 y respira profundamente. Si después de eso sigues sintiendo lo mismo, entonces decide cómo actuar. Cuando una emoción negativa te invada, en lugar de reprimirla, ponle nombre. Esto es miedo. Esto es frustración. Esto es enojo. Identificarla reduce su poder sobre ti. Practica el hábito de agradecer algo cada día, incluso cuando no te sientas bien. Cambiar el foco de tu mente reduce el impacto del sufrimiento. El resultado de dominar tus emociones. Cuando aprendes a manejar tus emociones en lugar de dejar que ellas te manejen, las personas pierden el poder de manipularte. Los problemas ya no te abruman de la misma manera. Tu mente se vuelve más clara y tus decisiones más estratégicas. Sientes paz, incluso en medio del caos. Pero hay algo aún más grande. No basta con gestionar tus emociones, también necesitas dejar de verte a ti mismo como una víctima del mundo. Y eso es exactamente lo que aprenderemos en el siguiente punto. Cuarta, rompe la identidad de víctima y toma el control de tu vida. El sufrimiento se prolonga cuando te aferras a la idea de que el mundo te debe algo, que la vida es injusta contigo o que las circunstancias están en tu contra. Esta mentalidad te convierte en prisionero de tu propia narrativa, impidiéndote avanzar. Carl Jung hablaba sobre la importancia de la responsabilidad personal. El momento en que dejas de culpar a los demás y tomas las riendas de tu vida es el momento en que realmente empiezas a liberarte del sufrimiento. Hay algo que muchas personas no quieren escuchar. Nadie vendrá a salvarte. Y aunque al principio esto pueda sonar duro, en realidad es una bendición. Porque en el momento en que comprendes que el poder está en ti,
Dejas de depender de factores externos para cambiar tu vida. Ya no necesitas que alguien más te rescate, porque tú mismo puedes convertirte en la persona que está buscando. Facto número 1. Nadie vendrá a salvarte. Y eso es una bendición. Esperar que alguien venga a rescatarte, que el destino cambie a tu favor, o que mágicamente todo se acomode, es una ilusión que solo perpetúa tu sufrimiento. No es que el mundo esté en tu contra, sino que mientras esperes que algo externo cambie para sentirte mejor, seguirás atado a la frustración. La clave es entender que nadie tiene la obligación de darte felicidad, excepto tú mismo. La mentalidad de víctima se alimenta de 3 ideas principales. No tengo control sobre mi vida. Creer que tu destino está en manos de otros o de la suerte. El mundo es injusto conmigo. Pensar que la vida te debe algo y que estás atrapado en una mala racha sin salida. Necesito que otros me reconozcan o me ayuden. Depender de la aprobación externa para sentirte valioso o para poder avanzar. Pero si miras a las personas que han transformado sus vidas, todas tienen algo en común. En algún punto dejaron de esperar y comenzaron a actuar. No se aferraron a la idea de que el mundo les debía algo. En cambio, decidieron tomar el control y convertirse en protagonistas de su historia. ¿Cómo romper la identidad de víctima? Cambia tu historia interna. Escucha la forma en que hablas de tu vida. Sueles decir frases como, siempre me pasa lo mismo, nunca tengo suerte, las personas me fallan. Estos pensamientos refuerzan la idea de que no tienes poder. Cambia ese diálogo por, yo elijo cómo responder a esto. Tengo la capacidad de cambiar mi situación. Mi pasado no define mi futuro. Identifica en qué áreas te sientes impotente. Pregúntate, ¿en qué aspectos de mi vida me siento atrapado? ¿Qué situaciones sigo repitiendo? ¿De qué me quejo constantemente? La respuesta a estas preguntas te mostrará dónde has adoptado el papel de víctima. Hazte responsable de lo que sí puedes controlar. No puedes controlar a los demás, pero sí cómo respondes. No puedes cambiar el pasado, pero sí lo que haces con él. No puedes evitar cada obstáculo, pero sí decidir si te defines por ellos o por cómo los superas. La clave es asumir responsabilidad sobre tu vida, en lugar de esperar que alguien más la arregle por ti. Desafía tu necesidad de validación externa. Muchas veces sufrimos porque esperamos reconocimiento o justicia de los demás. Pero el mundo no siempre será justo. En lugar de esperar que otros validen tu dolor o tu esfuerzo, enfócate en lo que tú puedes hacer por ti mismo. Cuando dejas de depender de la aprobación externa, te vuelves mucho más libre. Toma una acción inmediata. Por pequeña que sea el primer paso para salir de la mentalidad de víctima, es demostrarte a ti mismo que tienes control. Puede ser algo pequeño. Cambiar tu rutina, aprender algo nuevo, tomar una decisión que has estado postergando. Lo importante es actuar. Deja de buscar excusas y comienza a buscar soluciones cada. ¿Ves que sientas que algo te está deteniendo? Pregúntate, ¿esto es realmente un obstáculo insuperable o simplemente una excusa que me impide avanzar? Muchas veces, el problema no es la situación en sí, sino la historia que nos contamos sobre ella. Ejercicio práctico para romper con la identidad de víctima. Durante una semana, haz esto. Escribe 3 cosas en las que sientes que eres víctima. Luego, escribe cómo podrías tomar el control en cada situación. Actúa sobre al menos una de ellas. Puede ser algo simple, pero lo importante es demostrarte que tú tienes el poder de cambiarlo. El resultado de tomar el control de tu vida. Cuando dejas de verte como víctima y asumes la responsabilidad de tu destino. Te sientes más empoderado y en paz. Tus relaciones mejoran porque dejas de depender de otros para tu felicidad. Afrontas los desafíos con más resiliencia. El sufrimiento disminuye porque te enfocas en soluciones en lugar de quejas. Pero hay algo aún más poderoso. Cuando encuentras un propósito más grande que tu dolor, el sufrimiento deja de consumir tu vida. Y eso nos lleva al último punto. 5. Encuentra un propósito más grande que tu dolor. El sufrimiento es inevitable en la vida, pero hay una razón por la que algunas personas parecen sobrellevarlo con más fortaleza que otras. Tienen un propósito que le da sentido a todo. Cuando no tienes un propósito claro, cualquier obstáculo se siente como una carga insoportable. Pero cuando encuentras algo que trasciende tu dolor, este deja de ser una condena y se convierte en un maestro. Carl Jung,
hablaba de la autorrealización como el proceso de integración de todos los aspectos de nuestro ser. Según él, el sufrimiento no es algo que deba evitarse a toda costa, sino una señal de que hay algo dentro de nosotros que necesita ser entendido, trabajado y transformado. No se trata de eliminar el dolor de tu vida, sino de usarlo como combustible para convertirte en alguien más fuerte y sabio. El poder de transformar el sufrimiento en crecimiento. Piensa en cualquier persona que admires por su fortaleza. ¿Qué tienen en común? La gran mayoría han pasado por momentos difíciles, pero en lugar de dejar que el sufrimiento los defina, lo utilizaron para evolucionar. Encontraron algo que les dio una razón para seguir adelante, algo que les permitió darle sentido a sus experiencias. Esto no significa que debas romantizar el sufrimiento o buscarlo intencionalmente, sino entender que detrás de cada dificultad hay una oportunidad para crecer. Si sientes que el dolor te consume, pregúntate, ¿cómo puedo usar este sufrimiento para aprender algo sobre mí mismo? ¿En qué áreas de mi vida me está pidiendo crecer este dolor? ¿Cómo puedo transformar esta experiencia en algo que ayude a otros? Encuentra un propósito que te haga más grande que tu dolor. Cuando tienes un propósito claro, tu dolor se convierte en un reto, no en una condena. Dejas de verte como una víctima y comienzas a verte como alguien que tiene la capacidad de transformar su propia vida. Jung hablaba de la individuación, el proceso de convertirte en la persona que realmente estás destinado a ser. Y una parte esencial de este camino es encontrar un propósito que te llene de significado. Aquí hay algunos pasos para descubrirlo. Identifica lo que te apasiona. Pregúntate, ¿qué actividades me hacen perder la noción del tiempo? ¿En qué momentos me siento más vivo? La clave está en aquello que te genera energía en lugar de drenártela. Usa tu dolor como una brújula. Muchas veces, nuestro propósito está relacionado con nuestras heridas. Las personas que han sufrido abandono pueden encontrar significado ayudando a otros a sanar. Aquellos que han superado grandes dificultades pueden inspirar a quienes están pasando por lo mismo. Empieza con pequeñas acciones. No necesitas tener todo resuelto desde el principio. Lo importante es empezar. Si sientes que algo te llama, explóralo sin presionarte. Lee sobre ello. Practica. Involúcrate poco a poco. Rodéate de personas que te inspiren. Si quieres encontrar tu propósito, evita rodearte de personas que solo se enfocan en quejarse y en el sufrimiento. Busca a aquellos que ya han encontrado significado en su vida y aprende de ellos. Acepta que el propósito evoluciona. Lo que te motiva hoy puede no ser lo mismo en el futuro. Sé flexible y permite que tu propósito se transforme con el tiempo. Jung y la autorrealización. Cómo encontrar tu propósito te libera del sufrimiento. Carl Jung decía que el verdadero sentido de la vida no se encuentra en evitar el dolor, sino en encontrar una razón lo suficientemente grande como para soportarlo. La autorrealización no es un destino, sino un camino de constante evolución. Cuando encuentras algo más grande que tu dolor, dejas de ver el sufrimiento como un castigo y empiezas a verlo como una oportunidad de crecimiento. Desarrollas resiliencia, porque sabes que cada desafío tiene un propósito. Te sientes más conectado con la vida, porque ya no estás atrapado en el papel de víctima. El propósito es lo que transforma el sufrimiento en sabiduría y la dificultad en crecimiento. Cuando lo encuentras, te das cuenta de que no solo has dejado de sufrir, has comenzado a vivir realmente. Conclusión. El sufrimiento como camino hacia la transformación. El sufrimiento es parte inevitable de la vida, pero no tiene por qué definirte. Como hemos visto, cada herida, cada obstáculo y cada momento de dolor es, en realidad, una puerta hacia tu evolución. No se trata de evitar el sufrimiento a toda costa, sino de aprender a mirarlo con otros ojos. Las personas que han trascendido el dolor no lo hicieron porque nunca sufrieron, sino porque encontraron algo más grande que su sufrimiento. Descubrieron un propósito, aprendieron a resignificar su historia y tomaron el control de su vida en lugar de quedarse atrapados en el papel de víctimas. Carl Jung nos enseñó que la autorrealización es el proceso de integrar todas las partes de nosotros mismos, incluyendo nuestro dolor. No hay luz sin sombra, ni crecimiento sin desafío.
Y en esa integración es donde encontramos nuestro verdadero poder. Si hoy sientes que el sufrimiento te consume, recuerda esto. No estás solo y no estás atrapado. Tu historia no termina aquí. Usa tu dolor como una brújula, como un motor para descubrir quién eres realmente y qué viniste a hacer en este mundo. Al final, la pregunta no es, ¿por qué me pasa esto a mí? Pausa. Sino, ¿cómo puedo usar esto para convertirme en la mejor versión de mí mismo? Y cuando encuentras la respuesta, el dolor deja de ser una carga y se convierte en tu mayor maestro.